Sí, hay cosas a veces que las cosas suceden, así como si no hubieran ocurrido tantos conflictos, por un ejemplo, en Japón, no se hubiera dado el karate como lo tenemos actualmente, ¿verdad? O sea, y todo lo que viene atrás, ¿verdad? Porque no solo el karate, sino que todo lo que viene antes antes del karate do, antes de todas esas técnicas que hubo, todas se dio por conflictos. Si no se hubieran dado, pues no hubiéramos tenido lo mismo que tenemos. Entonces, todo se da por algo. Excelente, excelente. O sea que el karate do, lo que tenemos hoy, evolucionó y ha permanecido hasta este día porque anteriormente hubieron circunstancias adversas, conflictos que motivaron a toda esa gente a someterse a los entrenamientos. En el Japón, el karate se conoció hasta 1922. O sea, no hubo karate do, no hubo Toudei. Los samuráis nunca conocieron el karate, nunca, ¿ya? Pero se puede tomar en cuenta que el espíritu guerrero de los samuráis fluyó del conflicto social que se generó en el Japón y avanzó con propósitos de poder, ¿ya? Había una lucha de poder interna que eso generó tremendas luchas, batallas en las que murieron grandes cantidades de japoneses. ¿Mm? Fueron, desde que se inició ese conflicto hasta el día en que se terminó, fueron 1000 años de batallas. Pero el tiempo más intenso se llama Sengoku Jidai, o sea, tiempo de guerra o de lucha interna. Este duró aproximadamente, o posible un poco más, un siglo, 100 años de una guerra sanguinaria, ¿ya? Fue el desenlace, porque después de que se mataron todos contra todos, se logró unificar el país bajo el mando de una sola persona, Ieyasu Tokugawa. Y a partir de que Tokugawa logró la conquista absoluta de Japón, pasaron 250 años de paz, pero de una paz así maravillosa. Y después de eso, Japón se abre el mundo y empieza a evolucionar y a desarrollarse hasta lo que conocemos el día de hoy. Pero, ¿qué hay antes
hay conflicto, hay miedo, hay ira, ¿verdad? Entonces, tenés razón en cuanto a tu observación, que si no hubieran sucedido todos esos acontecimientos, no tendríamos hoy el Karate-Do. En Ryukyu también sucedió algo similar, pero sucedió mucho antes. En Japón estamos hablando del 1550, ¿sí? 1550 o un poquito antes, a 1615. Ahí se da el Sengoku Jidai. Allá en Ryukyu también fueron 100 años de guerra, o sea, en lo que hoy en día es Okinawa. Fueron igual 100 años de guerra interna, pero esto sucedió de 1200 algo, a finales del 1200, a finales del 1300. Cuando se terminó la guerra interna en Ryukyu, el conquistador, o llamémosle así más bonito, el unificador, declaró que nunca más iba a haber guerra ahí en Ryukyu. Y entonces quitó todas las armas. Y los campesinos, la isla completa, quedó desarmada. Entonces, después de eso, empezó a llegar la influencia china con lo que se llama Sakuo Shinko, que era un intercambio comercial entre China y Ryukyu. Pero a través de ese intercambio comercial, los guardias o los custodios del barco que llegaba empezaron a compartir las técnicas marciales. Y ahí empezó también la asimilación del conocimiento de la técnica marcial en Ryukyu. Ryukyu nunca más tuvo guerra, pero como estaban de alguna forma conquistados por la China y después estuvieron conquistados por Japón, aunque nunca hubo una guerra brutal, nunca hubo, pero las personas sentían miedo. O sea, los campesinos de Ryukyu tenían miedo de que los samuráis los atacaran o que los chinos los pudieran atacar. Entonces el conocimiento de Toudei les sirvió para sentirse en condiciones de poderse proteger, de poderse defender. También surgió el Kobudo a raíz de este miedo. O sea, lo que ha motivado que el Karate-Do, bueno, en aquel momento era Toudei, ¿verdad? Que el Toudei avanzara evolucionando hasta Karate-Do, como lo conocemos actualmente,
ha sido el miedo. Porque ahí en Ryukyu había mucho miedo. No tenían armas. Se sentían totalmente desprotegidos. Entonces, sus puños, codos, piernas, cabeza, bueno, todo su cuerpo, lo entrenaron y lo fortalecieron hasta convertirlo en un arma. Sus instrumentos de labranza los empezaron a interpretar como armas potenciales y llegaron a convertirlas en armas. Por ejemplo, los nunchaku, ¿ya? Estos los utilizaban en los caballos, ¿ya? No fue que de repente a alguien se le ocurrió unir dos palos con una pita, sino que esto era para frenar a los caballos o algo así, ¿ya? El bo uno de los usos del bo era para llevar aquí en las puntas cubetas con agua o algún bulto. ¿Ya? Pero como se sentían desprotegidos, tenían miedo, empezaron a pensar cómo utilizar ese palo con el que llevaban sus bultos en un momento de peligro. Entonces, si no hubiera miedo, nunca hubiéramos llegado, o mejor dicho, pues, estos antepasados nunca hubieran desarrollado las técnicas. ¿Ya? El miedo ha sido importante, necesario para que las artes marciales se desarrollaran y evolucionaran. El miedo ha sido importante para que nosotros permanezcamos entrenando. Si no sintiéramos miedo, si no estuviéramos, digamos, tal vez no es que estuviéramos conscientes, porque yo sé que hay mucha gente que está entrenando cualquier técnica de combate y no está consciente del miedo. Piensa que no tiene miedo, ¿ya? Sino si el miedo no se manifestara en nosotros, no buscaríamos un dojo, no tendríamos la intención de entrenar y de aprender el karate do. O sea, esto es, hoy este tema no lo teníamos preparado, pero es bueno que lo hayamos tocado, porque nos ayuda a entender por qué estamos y continuamos haciendo karate do.